En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía. Muchos acabaréis de regresar de las vacaciones. No tengáis mala predisposición, no vengáis con esto que ahora llaman los psicólogos el síndrome postvacacional. Es una suerte tener trabajo. Habéis vuelto porque os fuisteis. Quizás algunos no pudieron irse porque no tenían o dinero o tiempo para marcharse de vacaciones. Nos hemos ido, hemos regresado. Vamos a dar gracias a Dios porque hemos podido descansar, reponer fuerzas para empezar el curso, el nuevo curso que ahora afrontaremos, con el deseo de confiar en el Señor. Hoy nos habla el Evangelio de la virtud de la humildad que nos lleva a obedecer, a escuchar a aquel que nos ama tanto hasta el punto de permitir que su Hijo muera en la cruz y por lo tanto a ser fieles a su voluntad. Vamos a dar gracias por tantos dones como hemos recibido del Señor y le pedimos perdón por las veces en las que no hemos confiado en su palabra. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra
que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando? Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó, a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Como la mayor parte de vosotros sabéis, esta parroquia fue encomendada a los franciscanos de María, y por lo tanto los sacerdotes que dirigimos la parroquia pertenecemos a esta nueva familia religiosa que se enmarca dentro de esa corriente espiritual que es la de aquellos que sienten la llamada del Señor a seguirle, de forma que quieren vivir los tres grandes consejos evangélicos, que son el consejo evangélico de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Esos consejos evangélicos, que todo cristiano tiene que tener en mente, puesto que los vivió Cristo y Él es el modelo para todos nosotros, independientemente de cuál sea tu estado dentro de la Iglesia o tu vocación. Puede ser vocación sacerdotal, vocación de consagrado o vocación familiar, independientemente de tu vocación, Cristo es tu modelo y Él vivió estos consejos evangélicos. Pues los consejos evangélicos nosotros los asumimos por medio de ese vínculo tradicional que son los votos. Pero el consejo es el mismo, pobreza, castidad y obediencia. Y el Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Vida Consagrada, dirigida para los consagrados, les decía que, siendo importante el consejo evangélico de la pobreza, ¿quién de nosotros no se escandalizaría de ver a un religioso que lleva, por ejemplo, un automóvil que no se corresponde con su condición? Puedes comprarte un coche que te sirva para viajar, pero que no des escándalo. Y que decía el Papa Juan Pablo II que el religioso tiene que vivir también el consejo evangélico de la castidad,
¿Quién de nosotros no se escandalizaría si viera a un sacerdote, a un religioso o consagrado que no vive esa castidad que debe vivir para imitar a Cristo? Pues decía el Papa que siendo importantes esos consejos, ninguno de ellos tiene la misma importancia que el consejo evangélico de la obediencia. Porque es, sin lugar a dudas, el principal consejo que Cristo vivió. La principal virtud de Cristo fue la de que en todo momento fue un hijo que quiso hacer la voluntad de su Padre Dios. Por eso se ofrece Él a su Padre Dios y se encarna, asumiendo nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, para liberarnos del pecado. Porque sabía que Dios Padre sentía el dolor grandísimo de ver cómo sus hijos sufrían. El Hijo, Cristo, se ofrece para encarnarse y salvar a los hombres. Por eso, queridos amigos, tanto consagrados como sacerdotes, como laicos y seglares, tenemos que tener siempre presente en nuestra retina que imitar a Cristo implica, ante todo, obedecer a Dios Padre. Nosotros creemos en un Dios que es amor. Sabemos que Dios que nos ama solo quiere lo mejor para nosotros y que por lo tanto, aunque a veces obedecer cuesta, a Cristo también le costó. San Pablo escribe en una de sus cartas y dice que Cristo aprendió sufriendo a obedecer, porque no es fácil obedecer, porque es sufrir, es ir en contra a veces de tu yo. Recuerdo haber leído a un teólogo que decía: vivir el voto de pobreza es duro, porque tienes que entregar tus bienes materiales. Vivir el voto de castidad es difícil, porque tienes que integrar en tu vida de esa manera los afectos y sacrificarte. Es difícil, pero vivir el voto de obediencia es mucho más difícil, porque te implica toda la persona, todo tu yo. Implica que no solo le das a Dios tu dinero o tus afectos, le das también tu yo, tu voluntad, tu deseo, por tanto, de hacer aquello que Él te pide. El voto de obediencia, el consejo evangélico de la obediencia, nos anima a todos a confiar en Dios, en un Dios que es bueno, que nos quiere, que nos ama y que no te ha dado la libertad para después quitártela, sino que te ha dado la libertad para que, siendo libre y ejerciendo bien esa libertad, puedas ser plenamente feliz. Y no se puede vivir la obediencia, no se puede ser plenamente libre y por lo tanto feliz si no vivimos la virtud de la que hoy nos habla el Evangelio, la humildad. La humildad son como los cimientos que ayudan a que el edificio no se hunda. Si yo soy una persona humilde, si yo soy una persona que se fía de Dios, cuando Dios me pida algo, aunque no lo entienda, lo aceptaré. Aunque me duela y me cueste, como a Cristo, que dice San Pablo que aprendió sufriendo a obedecer, lo aceptaré porque me fiaré de Dios. Por eso, queridos amigos, es tan importante esta virtud de la humildad, que nos enemista y nos enfrenta con la figura y con el ejemplo y la forma de comportarse del demonio. Si el demonio se rebela contra Dios, si el ángel más bello, según nos transmiten las Escrituras, que no es un mito, que es una verdad revelada y por lo tanto tenemos que creer, si el ángel más bello, Luzbel, se rebela contra Dios por soberbia, nosotros tenemos que imitar a Cristo, que siendo humilde hizo la voluntad de Dios Padre. Imitar a Cristo significa confiar en el Señor, significa saber de quién te has fiado. Tú te has fiado de aquel que te ha dado pruebas más que de sobra para que creas en su amor y te pongas en sus manos. El humilde es aquel que se fía de Dios porque sabe que Dios no le va a engañar, que aunque no comprenda los planes de Dios, echa mano de la fe porque sabe y tiene experiencia del amor de Dios que ha comprobado en su vida. Por eso, queridos amigos, este domingo nos toca preguntarnos, ¿cómo andamos de humildad? Es decir, de confianza en Dios. ¿Cómo andamos de humildad, de confianza en Dios cuando no comprendemos sus planes? O cuando nos pide algo que nos cuesta y nos duele, como perdonar, o como ser generoso con los demás, o como entregarnos a nosotros mismos para ayudar al que sufre. Fíate del Señor, porque te ama y te quiere, te dice que tienes que hacer eso. Ese es el camino que te llevará a ser verdaderamente libre
y por lo tanto a ser mucho más feliz. El humilde que es obediente, el humilde que se fía de Dios, siempre encuentra la felicidad, aunque le cueste, aunque tenga que pagar el precio y no sea fácil de ser fiel a lo que el Señor le dice y negarse en muchos casos a sí mismo. Por eso, queridos amigos, primer aspecto, no podemos vivir la humildad si no nos fiamos del Señor. Segundo aspecto, la humildad tenemos que vivirla también con los que están a nuestro lado, no solo con Dios. Examina y pregúntate, acabas de regresar de las vacaciones. ¿Cuántas veces en el tiempo de verano es cuando más divorcios se producen? Porque hay más roces. En estas vacaciones, ¿has sido una persona humilde? ¿O siempre tenías tú la posesión de la verdad? ¿O en toda discusión eras tú el que tenías la razón? ¿No será a veces que te has equivocado? Examina y reconoce si en lugar de humilde has sido soberbio, si en lugar de escuchar con humildad lo que te decían los demás y ayudar para que esa luz que ellos te daban iluminara tu vida, lo que has hecho ha sido rebelarte contra ellos. ¿Has creado unidad o división? ¿Has escuchado o por el contrario has cerrado tus oídos a lo que el Señor, por medio de los que estaban a tu lado, te pedían? ¿Has sido humilde o has sido soberbio? Y en segundo lugar, ¿has buscado la unidad o has roto esa unidad por tonterías? Recordad esa frase que decía Chiara Lubich, la fundadora de los focolares, esa santa, todavía no está canonizada, pero lo será algún día, fundadora de la obra de María. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Obviamente se refiere a cosas que no son trascendentales. No estamos hablando de la dignidad de la persona, ni de la defensa del matrimonio natural. Estamos hablando de que la mayor parte de las discusiones que se producen en nuestro entorno, familia, trabajo, con los amigos, es por necedades, por nimiedades, porque me da por salirme con la mía sí o sí. Pues a lo mejor tienes razón, pero ¿merece la pena? ¿Es tan importante ese asunto para que no cedas? Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Siendo humilde, buscando la unidad, evitaremos, por tanto, que la soberbia anide en nuestro corazón y que creemos disensos y rupturas en nuestra familia o donde nos relacionamos. Queridos amigos, empecemos el curso, por tanto, siendo humildes, escuchando la voz de Dios y siendo humildes en nuestra relación con los demás, reconociendo cuando nos hemos equivocado y buscando la unidad, evitando todo aquello que divide y crea, por tanto, fracturas en nuestra familia y en la sociedad. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que es rico en misericordia.
Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos por España, por nuestras familias, para que se mantengan unidas. Roguemos al Señor. Y hoy pedimos especialmente por todos aquellos que están regresando de sus vacaciones, para que tengan un feliz retorno. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ramón, Teresa, Nieves, Segundo y Consuelo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Como el Padre me amó, yo os he amado, en la
junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a mí, buscaré otro mar. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mañana retomamos en la parroquia el horario habitual de las misas. Tendremos entre semana 2 Eucaristías, 9:30 de la mañana y 8:30 de la tarde. Y los domingos 5 misas, 9:30, 11:30 que es con niños, 12:30, 1:30 y la de la tarde a las 8:30. Que tengáis una feliz semana y no sea muy dura la vuelta. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre la Virgen que proteja nuestro país y nuestras familias. Salve Regina, Mater Misericordiae.